uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente pues, basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. Mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos como todas las mañanas aquí en el primer café en este jueves 22 de enero. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días. Hace menos de una hora, se lo comentamos, la presidenta argentina Cristina Fernández reconoció que el fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto esta semana, murió a causa de un asesinato. Originalmente se había dicho que había sido un suicidio, nada más que comenzaron a haber pruebas que derrumbaban por completo la hipótesis del suicidio, porque, entre otras cosas, él apareció muerto con un disparo, no tenía ninguna prueba. Le probaron las pruebas de radiosonato de sodio para detectar pólvora en las manos y no tenía nada. Finalmente, la presidenta reconoce que se trata de un homicidio. El fiscal Nisman, horas antes, o más bien horas después de que apareció muerto, iba a rendir testimonio en un comité del Congreso donde iba a acusar a la presidenta argentina de una presunta vinculación en términos de protección con el atentado a un centro judío en 1994 que provocó la muerte de 85 personas. El escándalo en Argentina se va a profundizar, se añade esta crisis política a la crisis económica que ya viene arrastrando ese país. Tenemos un país informativo pues muy rico en información que representa mucho lo que sí sucedió. Ayer, a diferencia de ayer. 27% de los impactos. El presidente del PRD, Carlos Navarrete, dice no hay sorpresas, hay sorprendidos, y antes de que renunciara, o que se supone que va a renunciar hoy el senador Alejandro Encinas del partido, decidió correrlo del partido. Muy interesante la manera como no hubo ningún costo para ningún periodista vinculado a la corriente que él maneja, que patrocinó y que apoyó a presidentes municipales vinculados con el narcotráfico, y aquí por una discrepancia ideológica, política, programática, decide correr a Alejandro Encinas. Ya vemos que en el PRD de hoy en día, en la dirección del PRD de hoy en día, pues te puedes vincular con el crimen organizado si eres parte de esa dirigencia, pero no puedes criticarlos, porque entonces sí, la intolerancia a la discusión de las ideas se paga. Muy interesante la degradación conceptual e intelectual de la dirigencia del PRD. 21% de los impactos, el SAG antisecuestros Renato Sales dio a conocer ayer que se redujo en 18% el porcentaje de secuestros en el 2014 en comparación con el 2013. Los datos que dio Renato Sales es que hubo 304 menos denuncias, es decir, los datos del 18% corresponden a las averiguaciones previas. Una de las críticas que ha habido es que hay una cifra negra de personas que no van a denunciar los secuestros. De cualquier manera, la cifra oficial es de una reducción de 18%, 304 menos denuncias el año pasado que en el 2013, y de todas las personas, porque esto lo admitió también el SAR antisecuestros, de todas las personas que fueron detenidas en 2014, ninguna ha recibido todavía sentencia.
20% de los impactos es este anuncio del presidente Peña Nieto ayer sobre una inversión para viviendas. El presidente dice que va a haber para este año 370,000 millones de pesos, que elevará en 11.7% el gasto para vivienda. La vivienda, que es un detonador de desarrollo, no ha podido detonar ningún desarrollo en los 2 primeros años de gobierno. Van a esperarse ahora con la construcción de al menos 500,000 casas de interés social. Puede detonarse el desarrollo que tanto necesita este gobierno para estimular o para elevar la tasa de crecimiento. 19% de los impactos en estas audiencias públicas en el Senado. Hubo dos presentaciones de altísima relevancia. Primero, Tomás Herón, que es jefe de la Agencia Criminalística de la PGR, dijo que 13 municipios en Guerrero, 13 municipios de 81 municipios en total en Guerrero, estaban manejados por el crimen organizado. 13 municipios, particularmente en Tierra Caliente, estaban en manos del crimen organizado. Es una cifra escandalosa. Y todos estos argumentos son muy válidos para apoyar la propuesta del presidente, que es que tenga el gobierno federal la capacidad de tomar control sobre municipios en una forma inmediata ante este tipo de situaciones. Se combina con otra presentación también en el Senado de David Arellano, que es el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que 3 de cada 4 municipios, 75% de los municipios, son vulnerables al crimen organizado. Y dijo también que más de la mitad de ellos, de 2,000, en números generales, de 2.250 municipios que hay en el país, 1.700 no cuentan con las herramientas para hacer frente a este crimen organizado cuando trata de penetrarlos. En sintonía mucho con lo que quiere el gobierno federal de poder intervenir, ¿no? En casos también municipales. Vemos muy claramente, nos hemos preguntado a qué se refieren cuando hay infiltración, a qué se refieren cuando hay este tipo de crimen dentro de las organizaciones ya formales. Creo que es un... Que por cierto, eso que tú mencionas, los representantes de la Organización de las Naciones Unidas en México respaldaron completamente esta propuesta del presidente de poder intervenir en los municipios y asumir el control. Evidentemente, la Organización de las Naciones Unidas no contempla lo que aquí se ha venido discutiendo, que eso atenta contra el municipio libre, contra el federalismo, es decir, atenta contra la Constitución, pero también lo hemos platicado aquí, que para situaciones excepcionales hay medidas, se tienen que tomar medidas excepcionales. Y 13% de los impactos, el regreso de Gustavo Madero a la presidencia del PAN fue objeto de metralla de los panistas. Sí, claro. De los panistas. Gustavo Madero lo que hizo fue simplemente minimizar el tema, pues realmente... De sus detractores. Menospreciando a sus detractores, que tienen 3 caras, tienen nombre y apellido. Son Roberto Gil, que perdió la presidencia del PAN con él, Javier Lozano, que siempre se ha opuesto a lo que dice, cualquier cosa que diga, y Javier Corral, que se pelea con su propia sombra y dice, bueno, pues hay que ver que cuando pedí licencia decían que iban a impedir mi regreso con miles de firmas. ¿Y cuántas firmas dice Gustavo Madero que lograron juntar? 38. Entonces se les devaluaron el número de firmas y en unos cuantos meses perdieron todos los ceros, todos los 3 ceros que querían juntar a esas firmas. Oye, es que sabes que yo no sé si ustedes siguieron esa conversación de Lozano y los comentarios que está haciendo Lozano por Twitter ayer. Yo te digo, es hasta como un gusto enfermizo ver cómo se están peleando estos. Ya le dijo, quiere ser, ahora regresa al partido, vuelve a ser presidente y luego va a querer ser papa. Yo fíjate que hablando de impugnar ellos, ¿no? Yo no entiendo este boyerismo de los panistas. No, en el sentido de que todos sus pleitos los discuten en Twitter. ¿Y Twitter? ¿Cómo le harán? ¿Verdad? Decía un gran cronista deportivo español, Santiago Segurola,
que Twitter era una cantina llena de borrachos. Bueno, pues el PAN parece que solo hay borrachos y no hay cantineros. Pues sabes que ya hay una app que te prohíbe que mandes tweets o que te subas a Facebook si estás borracho. por esa razón. ¿Qué tiene? ¿Te hueles? No sé, pero te bloquea porque es cuando uno hace los peores comentarios bajo la influencia de alguna... Pues varios necesitarán eso, no por el alcohol, pero sí por... De un Malbec. Sí, por supuesto. Oye, hablando del PAN, quiero ir a la portada del Financiero, que me parece muy interesante. Los comentarios, una entrevista que hizo nuestro amigo Enrique Quintana. Allá en Davos está Felipe Calderón. Enrique está ahí para escribiendo para el Financiero, el enviado especial para el Financiero, y le hace una entrevista y dice creo que es por primera vez Felipe Calderón que está pensando en otra opción, la creación de otro partido. Él reconoce que podría pasar 1 o 2 décadas, o sea que esto se toma tiempo, pero sí ya es a mí me parece un comentario muy contrastante con lo que está sucediendo aquí en México. Es otro presidente panista que claramente se empieza a deslindar de su partido. Hay que recordar que el presidente Fox, expresidente Fox, ya no es panista y de hecho apoyó al presidente Peña Nieto durante las últimas elecciones. Entonces a mí me parece una entrevista que no tiene pierde. Es muy importante porque Felipe Calderón es de las familias históricas que controlaban al PAN. Sí. Y el hecho de que él esté pensando en irse del PAN para formar otra organización política habla de un quiebre total a la cabeza de este PAN. Margarita Zavala, después de que fue excluida de las listas de plurinominales, dijo: yo no me voy del PAN, yo voy a seguir. Aquí platicábamos de que ella corre políticamente en rutas que a veces coinciden con su esposo, pero a veces no. Y esta es una muestra muy clara de cómo aquí van por caminos diferentes. Importantísimo esta declaración porque manda un mensaje de quiebre hacia el interior del PAN, que es quizás tan fuerte, aunque esta es una vía política legítima, pero marca una señal tan fuerte como la que da Carlos Navarrete, que en la intolerancia decide hacer cacería de brujas contra la discrepancia política dentro del partido. Y sucede en un momento en donde el PRD y el PAN tienen que tener muy fuerte su estrategia para este año, porque se vislumbra la posibilidad, si sigue este tipo de rupturas, de que vayan a tener un proceso electoral desastroso para ambos, ¿no? O sea, de que, en un momento en donde tienes tú Morena y hasta el mismo PRI que puede aprovechar estas rupturas internas de estos dos partidos. Va a ser muy interesante. Interesante porque al PRI, pues como están las cosas, el PRI de los grandes partidos es el único que está procesando sus diferencias internas sin que nadie se entere. Están sacando candidaturas de unidad. Ya vimos el de Nuevo León, alcaldía también de León, con José Ángel Córdoba también. ¿Qué tal? El PRI también. Otro panista que también se va del partido. Yo quiero también resaltar otra nota que te dibuja lo terrible que está la situación en México. Está en la portada del Excelsior. Tenían en una cueva a 23 secuestrados. Cae una banda de secuestradores en Arcelia. Esto es en el estado de Guerrero. Déjame decirte sobre esta nota. Esta nota es un comunicado. El único periódico que la registra, yo creo que en su importancia, pero no se dieron cuenta de su importancia, es Excelsior. ¿Por qué digo que es muy importante? Estos secuestradores estaban en Arcelia. Arcelia es el centro de las bandas de secuestradores en el sur del país. Todo el fenómeno de secuestro que vimos el año pasado en Valle de Bravo eran las bandas de Arcelia. Arcelia es tierra caliente de Guerrero. El grupo que maneja las bandas de secuestradores es dirigido por una persona que le dicen el fish, el pescado. Johnny
así se llama, Johnny Olascuaga, que derrotó a Guerreros Unidos en esa zona de Tierra Caliente y él es el que controla. Lo que estamos viendo con esta operación es el desmantelamiento, después de varios meses de trabajo de inteligencia en la Marina, del comando central del secuestro en el sur del país. Es de altísima relevancia y no, por eso digo, Excelsior la da, pero no entiende la magnitud, otros ni siquiera le dan atención. De hecho, lo que sucedió en Tlatlaya con el ejército, las personas a las cuales murieron en este enfrentamiento, por la cual hay 8 militares sujetos a proceso por abuso de fuerza, eran parte de los grupos de secuestradores de Arcelia. Pues, pero imagínate en el exterior esta nota. O sea, no 1 o 2, 23 personas en una cueva, Raimundo. Excelsior publica también unas fotografías de la cueva. Yo no sé si pudiéramos nosotros mostrar estas fotografías que les proporcionó la autoridad a Excelsior de los secuestrados en las cuevas. Las cuevas han sido utilizadas por estas bandas como lugares en lugar de casas de seguridad en las montañas. Por eso no tenemos las fotos de la producción. Por eso fue tan difícil en un principio ubicar a los secuestrados en Valle de Bravo, porque estaban en cuevas. Estaban en cuevas, no en Valle de Bravo, estaban en cuevas de rumbo hacia Arcelia, porque el corredor Valle de Bravo, Arcelia, 160 kilómetros. ¿Y este tipo de información no le puede dar a los padres de los normalistas herramientas para poder decir, bueno, casos como estos también ocurren y están vivos y, digo, como parte de seguir alimentando el movimiento? Bueno, ahí ya lo vimos ayer con las movilizaciones, ya empezaron a surgir las verdaderas demandas de quienes no están directamente afectados por la desaparición de los normalistas, esta violencia que hubo ayer de los maestros normalistas, de los maestros disidentes, ya alegando el tema de la reforma educativa, otros grupos alegando otras reformas económicas, otros grupos ecologistas vinculados con guerrilla, pidiendo también sus propias agendas. Y esos temas no están en portadas, no están en el informativo. Ya nos acostumbramos. Hubo protestas bastante violentas en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero ayer, y pues casi no lo reportan. Correcto. No lo vemos reflejado. Y antes de irnos rápidamente, comentar 3 notas que están en las primeras planas de los diarios internacionales. La invitación que le hace el Partido Republicano Benjamín Netanyahu a hablar ante el Congreso, una sesión conjunta para irrumpir las conversaciones que está manteniendo Estados Unidos con Irán con todo el tema nuclear. Por otra parte, también el inicio de las pláticas entre Cuba y los Estados Unidos en este reinicio ya de relaciones. Ayer un día histórico por las pláticas como tales. Y el Washington Post también llega el escándalo de la NFL a la primera plana en su titular, creo que más importante, el hecho de que los Patriotas y la NFL hicieron trampa. No es un tema nada menor porque la Liga de Fútbol Americano Profesional trae un problema en este momento de altísima falta de credibilidad, de legitimidad. El portal de la National Football League no ha sacado nada sobre este tema. El canal de NFL tampoco lo toca. Es un tema muy delicado. El periódico de USA Today, que es el segundo periódico de mayor circulación en Estados Unidos, ya pidió ayer, no va a suceder, pidió ayer que la Liga descalifique a los Patriotas de Nueva Inglaterra y que no vayan a jugar el Super Tazón en semana y media. No va a suceder porque no hay una regulación al respecto. ¿Tiene razón? Bueno, el problema, y por eso se va a las primeras planas de los periódicos, es que empieza a surgir evidencia de que ahí hubo algo que no es normal. Todavía no es la investigación, no se ha concluido la investigación, pero el escándalo está realmente tan grande y de manera tan creciente que es... Hay apuestas involucradas, hay muchas cosas tres columnas en la primera plana del periódico político más importante de Estados Unidos, que es The Washington Post. 7:19, vamos a un corte y regresamos con mucho más aquí al Primer Café, no se vaya. Hicieron trampa. Relación Estados Unidos y Cuba.
En junio de 1960, Cuba nacionaliza las refinerías de petróleo estadounidenses. En octubre de 1960, comienza el bloqueo estadounidense a la isla. El dato útil para comentar en el café. En el mundo suceden miles de cosas. ¿Ese bebé nacerá, le guste o no? ¿Hace cuánto lo sabes? La misma cantidad de respuestas existen ante tales situaciones. Nos ganamos la vida contando la historia de Estados Unidos, pieza por pieza. Sin embargo, las explicaciones correctas están en un solo lugar. No teníamos indicios que nos guiaran de manera concluyente en un sentido u otro. Caleidoscopio, la mejor barra de documentales. Lunes a viernes, 17:30 horas. Proyecto 40. Ay, comadre, qué trabajadora. Pues cómo no. ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México, Gobierno de la República. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Este mes en Central, Dana Paola encabeza la lista de las 10 mujeres de menos de 30 años a seguir en el 2015. Además, una de las diseñadoras más famosas y preferida por las celebridades, Reem Akram. Conoce The Women's Project, una organización que sensibiliza a nuestra sociedad contra la violencia. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central, cómprala ya. Una carta de despedida anticipó la posible renuncia de Alejandro Encinas del PRD. El presidente nacional del Sol Azteca, Carlos Navarrete, se despidió del senador Encinas horas antes de que este anuncie lo que parece ser su inminente salida del partido. En el documento que le envió, le explica que su separación de las filas perredistas es la conclusión natural de su alejamiento del partido, en el que aclara, desde hace tiempo ya no participa. Navarrete le plantea a Encinas que se han incrementado sus diferencias políticas con la dirección del PRD y con la forma en la que enfrentan la crisis por la que éste atraviesa. Por eso le reprocha que no corra el riesgo de participar en la reconstrucción, que asegura se realiza en el Sol Azteca. El dirigente perredista le critica al senador que su militancia en el PRD le haya permitido que la vida lo trate bien. Especifica que en los últimos 18 años, 9 de ellos Encinas fue secretario del gabinete y jefe de gobierno en el Distrito Federal. Además de que casi 6 ha sido diputado federal y senador de la República, así como ha contendido para ser presidente nacional del PRD y candidato a gobernador. Carlos Navarrete le asegura a Encinas que respetará si decide irse del PRD. Afirma que otro partido con quien tiene mayores coincidencias políticas lo espera, haciendo referencia a Morena, que lidera Andrés Manuel López Obrador. Señala que la vida da muchas vueltas y que la política también, por lo que le desea mucha suerte.
Alejandro Encinas ya había anunciado que este jueves definiría si abandona las filas del PRD o no. Se espera que la confirmación se haga durante su segundo informe legislativo en el Museo del Estanquillo. De concretarse su partida, se sumaría a la del fundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, quien en noviembre del año pasado presentó su renuncia al expresar diferencias ideológicas con la actual dirigencia perredista. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Estaba escuchando a un comentarista ayer que subrayaba, y es cierto, que la plaza más importante para el PRD ha sido aquí el DF, jefe de gobierno del Distrito Federal, como potencial para brincar hacia la presidencia. O sea, el primer presidente perredista probablemente tendría que surgir de haber sido jefe de gobierno. Bueno, todos los que han sido jefe de gobierno perredistas ya no están en el PRD. Aún Encinas, porque Encinas fue jefe. Es absolutamente cierto eso, ¿eh? Fíjate que lo que Cárdenas, el primero, exacto, quien sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas porque se fue a campaña presidencial, Rosario Robles, Andrés Manuel López Obrador, que fue el siguiente, Alejandro Encinas, que sustituyó a Andrés Manuel López Obrador cuando se fue a la campaña presidencial. Bueno, sí está Marcelo Ebrard, que no se ha ido. No hay peros, aquí claro, sí claro, o no. Claro. Sí. No se ha ido del PRD. Miguel Ángel Mancera no se ha ido del PRD porque nunca ha estado en el PRD. Es Marcelo Ebrard, que podríamos decir también que está ya más fuera que adentro. Sí. Es lo mismo que podría hacer exactamente Carlos Navarrete, sí, correr a Marcelo Ebrard porque está alejado del partido y porque discrepa, que es lo fundamental. Aquí es una intolerancia ideológica, una intolerancia política. A mí sí me parece... ¿Es ideológica? No es ideológica. Yo creo que en general piensan igual en las posiciones políticas, yo creo. Es una intolerancia personal y una intolerancia política, sí de control. Hay una intolerancia política porque la dirigencia de los Chuchos, a la cual pertenece Carlos Navarrete, lo que hizo en el Pacto por México fue contribuir en la negociación. ¿A cambio de qué? A cambio de tener control político. ¿Del partido? Del partido ya lo tenía, el control político en varias entidades. Como por ejemplo, ¿quién designó al actual gobernador sustituto en Guerrero? Fueron los Chuchos. El desastre que hay ahí es culpa directa de los Chuchos. El gobierno dice, bueno, a ver, ¿quién lo puede reemplazar? Van. Este tipo no de negociaciones políticas, porque una negociación política uno puede pensar, bueno, el PAN sacó mucha raja de su negociación en el Pacto por México, tiene prácticamente todas las reformas tienen su sello, incluida hay muchas cosas de la reforma política y de transparencia que fueron resultado de esas negociaciones. El PRD tiene una reforma en la cual influyó, que por cierto, en el momento del escándalo se echó para atrás, que es la reforma fiscal. Sí, claro. La reforma fiscal que le ha costado tanto al gobierno federal es propuesta del PRD, pero no es eso, ¿qué es lo que le dan al PRD? Pues le dan espacios políticos a los Chuchos, y los Chuchos, que es la corriente como se identifica nueva izquierda, pues no están soportando que nadie esté disintiendo de ellos. Es como si Gustavo Madero hubiera corrido del partido a Ernesto Cordero porque tiene una discrepancia profunda por la manera como estaba negociando con el gobierno federal. O como si Gustavo Madero hoy decidiera correr a los senadores Lozano y Roberto Gil, porque ayer expusieron de manera muy amplia y vehemente su oposición a su regreso. Sí. Por eso digo, sí hay un modelo político del cual discrepa. Te voy a dar, porque no te respondí eso directamente, la reforma energética. La reforma energética, los Chuchos dijeron sí, vamos totalmente, y el resto de la izquierda dice no. Pero los Chuchos no votaron a favor de la reforma. No votaron a favor porque era muy alto el costo, pero los Chuchos estuvieron trabajando para que hubiera votos a favor de la reforma energética. Públicamente no. Y públicamente al final tuvieron que sumarse para evitar ser arrasados pública y políticamente. Pero los Chuchos estaban
para que el PRD votara, bueno, no todo el PRD porque no iba a ser posible, para que hubiera votos del PRD a la reforma energética. Porque yo quisiera usar como el PAN para como hacer una diferencia. Este quiebre que hay dentro del PAN, yo sí creo que hay una diferencia de visión o de disciplina. Que está mucho más marcada, porque sí dentro del PAN hay un PAN mucho más conservador, mucho más religioso si quieres, y luego hay el PAN pragmático. O sea, ahí, por eso te digo, creo que ahí sí que el quiebre, que también tiene que ver con poder, y poder tiene que ver con política, pero ahí el quiebre es mucho más desde una visión de qué es el partido y qué es lo que debe de apoyar y no debe de... De la definición del partido. La definición. Aquí es un asunto de intereses cupulares. Exacto. Por ejemplo, ¿por qué quien promueve enormemente y lo protege y declara a favor de él después del crimen en Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, es ahora precandidato del PRD a la gubernatura, que es el diputado federal Sebastián de la Rosa, miembro de la corriente de los chuchos? No lo sé. ¿Por qué? Sí. No, porque, bueno, ya no lo castigues, pero no lo premies con ser precandidato. ¿Por qué, si hay un evidente conflicto de interés y está siendo investigado por la presunción de corrupción el delegado de Iztapalapa, no lo han corrido? Por eso, entonces es el tema de poder, no es un tema es un tema cupular. O sea, no me gusta que tú seas el granito en el arroz. Es por eso yo digo que es una intolerancia. Pero ya sabemos que el PRD está en un proceso de suicidio político en Guerrero, ¿no? Entonces, o sea, digo, es muy interesante ver al PRD como lentamente se están canibalizando. Y cuando te metes con los derechos también de la militancia, ¿no? En muchos sentidos creo que también pierdes pues una debería, importante interna del partido. Deberías, pero no está, Madero, pero esto no le ha afectado a Gustavo Madero, que también de una forma u otra ya empieza a ver este cuestionamiento de los derechos de la militancia, ¿no? Ya, yo no digo que no te enojes. De hecho, uno puede inclusive cuando lee la carta de Carlos Navarrete decir, bueno, pues sí está molesto, sí tiene razón, le falta compromiso, pero de eso a ir al paso siguiente, de que por las razones que me dicta el estómago te corro del partido. O sea, aquí tú no renuncias, yo te corro. Esa es una posición autoritaria. Sí. Es una pena, Carlos Navarrete, porque miras qué bien cantaba. Ya, Raimundo, ya. De toda su presidencia ha sido marcada, que es una presidencia muy joven, ha sido marcada por tropiezos. Sí, desde el primer día. Arranca él, lamentablemente para él, con la crisis de Ayotzinapa y desde el primer momento ha sido una serie de desatinos de esta dirigencia. Y siguen con los desatinos en la forma en que están seleccionando los candidatos. O sea, eso es la parte, es lo más extraordinario de todo esto. Sí, porque todo indica que les va a ir muy mal. Ojalá. Yo tengo tan poca fe en los electores que creo que no va a pasar nada. ¿Así, de plano? O sea, yo creo que los electores no van a castigar a nadie en las próximas elecciones y que ya lo veremos en la primera semana de junio, cuando Paco nos platique sus números y que veamos que la votación fue similar a como se han dado las votaciones intermedias, que los partidos se mantuvieron en los márgenes en los cuales han estado históricamente. Que se te haga la boca chicharrón. Y que el único castigo que vamos a ver va a ser al PRI por la reforma fiscal en los 40 distritos fronterizos. Cuando oigo estos comentarios de Raimundo, de veras, lo que pienso que deberíamos de hacer este programa tomando tequila o brandy o algo, porque de veras acabo el programa perdiendo fe completa en la humanidad. Ahí están las primeras planas de los periódicos. Sí. La reforma educativa se detuvo en Guerrero y en Oaxaca y no está registrado en las primeras planas. La primera gran reforma presidencial, parada a través de la violencia por la disidencia magisterial, no está. Entonces tú dime si tengo razones para el optimismo. ¡Tequila, por favor! Doble, dice. ¡Doble! Oiga, durante su participación en el Senado, donde se debatió la creación de un mando único policial, el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón, afirmó que las fuerzas federales asumieron el control en los 13 municipios de Guerrero porque estaban completamente tomados por el crimen organizado.
La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República reveló que hasta octubre de 2014 el crimen organizado controlaba en su totalidad 13 de los 81 municipios de la Tierra Caliente de Guerrero. El titular de la corporación, Tomás Cerón de Lucio, informó que en estos municipios el dominio de la delincuencia era tal que decidía quién estaría al frente de las corporaciones municipales, así como el lugar, hora y fecha de los operativos que se realizaban en los alrededores. En el marco de las audiencias públicas que realiza el Senado de la República para debatir la creación de un mando único policial en el país, Tomás Cerón dijo que la situación en Guerrero era alarmante, pues la única diferencia entre delincuentes y policías era su identificación. El gobierno federal, a través del ejército, tuvo que tomar el control porque no teníamos confianza en las autoridades municipales de seguridad. Y es tan alarmante la situación que prevalecía. Estaban cooptados por el crimen organizado. Los municipios en donde intervino la federación fueron Iguala, Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuellar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Izcateopan de Cuauhtémoc, Pilcaya, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tasco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala. El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR señaló que ante la penetración cada vez más profunda de la delincuencia organizada en municipios, la desaparición de poderes no representa una acción contra los ayuntamientos, sino una necesidad. Agregó que los policías, lejos de ser una solución contra la delincuencia, se han convertido en parte del problema, ya que no solo se limitan a la pasividad, sino que conforman una red de información al servicio del crimen. No se trata de debilitar el control de confianza. No es una solución. Es un tema en el cual yo creo que podemos apoyarnos. Sin embargo, yo tengo ejemplos claros, prácticos y viviéndolos aparte, de gente que aprueba los exámenes de control de confianza y es uno de los mayores delincuentes que no puedo despedir de una institución. Finalmente, el funcionario de la PGR hizo un llamado a los gobernadores de todo el país a trabajar coordinadamente con la Federación y con los propios alcaldes para recuperar el control de toda la policía y rescatar la seguridad que México tanto quiere. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Estos datos no son datos nuevos, esto es algo que ha estado sucediendo en el país desde hace varios años, o sea, este comentario que hacen en la nota. Pero el reconocimiento... Es que eso y al no haberlo reconocido antes, nos lleva a la situación que estamos en este momento. Esto no existe porque esto fue producto de la imaginación y los intereses electorales de Felipe Calderón. Resultó que sí es cierto lo otro, intereses electorales, pero también pues no era imaginación, era una realidad. El país, cuando uno lo ve desde una óptica de números, que la otra cosa que no mencionaron, Acapulco ayer salió en una de estas listas como la tercera ciudad más peligrosa del planeta. No, o sea, de América Latina. No, sí, con la excepción de los países. No, porque era sobre América Latina. La tercera ciudad después de San Pedro Sula y Caracas, de más de 300,000 habitantes y 43 ciudades de América Latina, en las cuales hay 10 mexicanas, entre las 50 más peligrosas del planeta, eso sí. Entonces, si Acapulco es la número 3, pues debe estar como en la número 6 del mundo. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? Estamos hablando solamente de un estado, estamos hablando del estado de Guerrero, pero no hemos hablado de lo que está pasando y sigue pasando en Tamaulipas, lo que está pasando y sigue pasando en Chihuahua, lo que está pasando y sigue pasando en Michoacán, bueno, que sí lo hemos mencionado en algunas notas, pero ahora lo estamos mencionando desde una óptica de violencia que es promovida ahora, entre comillas, por grupos sociales, paramilitares. Entonces, te digo, sí hay partes del país que verdaderamente, regiones, no te voy a decir estados completos, pero regiones donde está controlado por el crimen organizado. El Estado de México, lo que está pasando en la zona de Tierra Caliente, ¿no? Esta parte que hay una zona del Estado de México, la parte sur, hay una zona de Michoacán importante y la zona de Guerrero. Entonces, qué bueno que están poniendo los números sobre la mesa, pero esos números no se traducen en realidades hasta que ves esta nota del Excelsior
23 personas rescatadas secuestradas, rescatadas de una cueva. Alexia Incómoda nos dice que Arcelia, Ajuchitlán y Totolapan son secuestros, refiriéndose a lo que comentábamos del tema de los secuestros, para desplazarlos de las zonas mineras. Esto es muy interesante el comentario por la siguiente razón. No todo tiene que ver con zonas mineras, hay otro tipo de secuestros. Pero el tema de las zonas mineras es de altísima relevancia en esa zona, porque hay declaraciones ministeriales y se están investigando que el crimen organizado, el Fish, Johnny Hurtado Olascuaga, a quien referíamos sobre el tema de Arcelia y los secuestros en esa región, él le da protección a empresas mineras. Bueno, le da protección, ya sabemos cómo es darle protección, y sí realizaron secuestros de ejecutivos de zonas mineras, particularmente canadienses. Hay mucha presencia de mineras canadienses en esa zona. Los canadienses tienen una presencia importante en ese sector en México. Y lo que están extrayendo, y de acuerdo con estas declaraciones ministeriales que tiene la PGR y que se están investigando, están extrayendo no únicamente plata y oro, sino también uranio. Hay uranio en esa zona del país, el uranio que es el material necesario para la industria nuclear, tanto la comercial como la industria militar, y este uranio estaba siendo vendido a los chinos. Sí. Entonces, este tema que está mencionando Alexia Incómoda es un tema de altísima relevancia estratégica que está en proceso de investigación, que no nos sorprenda si en unos cuantos meses vemos un operativo y una acción del gobierno federal encaminada precisamente a este tipo de sacudimiento en esa zona. ¿No te sorprende que no lo hayan hecho antes, considerando lo que representa la industria minera en términos de crecimiento del país? Extranjeros. Llevan 5 años en la industria minera quejándose de las presiones que hay sobre el narcotráfico. Coahuila, ¿te acuerdas? Coahuila también. Lo único que yo he podido ver que ya está generando una reacción son estas declaraciones ministeriales del año pasado. O sea, de junio del año pasado, en la cual pues se empieza a investigar, se está procesando, pero apenas en junio del año pasado. Es que, a ver, regresando a esta nota, lo que está tratando de hacer el gobierno federal con estas declaraciones es justificar estos 10 puntos, esta legislación que presentó, la reforma de seguridad. Se quedaron cortos. O sea, ¿por qué no dicen? La reforma de seguridad. No, es decir, si no hay la reforma de seguridad a nivel legislativo y no tiene un apoyo en ese sentido, no va a haber un acercamiento para la problemática en ese sentido, viendo lo que están... Es un poco complejo, a menos de que seas un constitucionalista y entiendas muy bien todos los recovecos de la ley. Yo me imagino que, lo decíamos en un principio, para situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias, ¿no? Entonces, si 13 municipios están en una situación de excepcionalidad, pues yo pensaría que se podría trabajar un acuerdo político para una acción de excepcionalidad en esa zona, sin necesidad de entrar a la reforma de los artículos constitucionales. Pero empiezan a hablar de 75 municipios con posibilidad de que son vulnerables en el país. No, 75%. 75%. O sea, dices tú, ¿qué cosa? O sea, 75% de los municipios. Que a mí lo que me están diciendo con ese 75% es que ellos ya saben que por lo menos algunas partes o algún número importante de policías de esos municipios probablemente están involucrados o tienen vínculos o simple y llanamente no hacen su chamba porque están amenazados. Dice Tomás Herón ayer, el crimen organizado nombraba los mandos. O sea, eran de ellos. 7 de la mañana con 43 minutos, vamos un corte, no se vaya, regresamos con más información aquí al Primer Café. Es que, ahora, yo entiendo el gobierno, estas notas les incomodan. Relación Estados Unidos y Cuba. El 3 de enero de 1961,
el gobierno estadounidense rompe relaciones con Cuba y cierra su embajada. El 7 de febrero de 1962 se amplía el embargo a casi todos los productos cubanos. El dato útil para comentar en el café. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afectan como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Gracias a tu ayuda, este 2014, unidos, hicimos más. Este año, con tu apoyo, Movimiento Azteca ayudó a 22 comunidades rarámuris para que tuvieran agua. Previno enfermedades que pudieran causar discapacidad en 7,216 recién nacidos. Este resultado es el esfuerzo de tu solidaridad. Hoy queremos darte las gracias. Movimiento Azteca. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro. Eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, falta mucho por hacer, pero el Verde cumple lo que propone. La vida es cine presenta. Creo que no debió venir aquí. Esta guerra es nuestra, señor, no suya. 300,000 inocentes asesinados. Eso no es guerra, señor. Eso es genocidio. La caída del halcón negro. Sábado 23 horas. Proyecto 40. Estas imágenes muestran el momento en que un joven palestino apuñaló a varias personas en la ciudad de Tel Aviv, en Israel. El atacante procedente de Cisjordania subió a un autobús con un cuchillo en las manos. 2 estaciones más adelante, atacó al conductor y a varios pasajeros. El chofer logró detener el vehículo y abrir las puertas para que los usuarios pudieran escapar. En el video se observa a la gente corriendo en la calle. El agresor alcanza a una mujer a quien hiere con un cuchillo. Después de ser perseguido por la policía, el joven fue detenido tras recibir un disparo en la pierna. Las autoridades informaron que el sospechoso había entrado de forma ilegal a Israel e investigan si se trató de un atentado terrorista. Según fuentes policiales, el atacante declaró ser simpatizante del grupo islámico Hamas y que cometió el acto como respuesta a la operación israelí en Gaza y a los conflictos de los últimos meses en la explanada de las mezquitas. Por su parte, la agrupación terrorista no se ha reivindicado el hecho, pero sí lo catalogó como valiente y heroico. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y aquí lo difícil es cómo detienes este tipo de ataques. Ha habido... Que se está convirtiendo ya en una constante. Pues ya sea con cuchillos, ya sea atropellando policías, ya sea entrando a recintos con cuchillos. No hay manera. Sí, no hay manera.
Bueno, en estos momentos, hace 5 minutos, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, está en una conferencia de prensa anunciando medidas económicas. Van a hacer la compra de activos permanente de 60 billones de euros cada mes hasta el año del 2016, mucho mayor al anuncio que se esperaba, 60 billones de euros de aquí hasta el 2016. Y él está criticando y está teniéndose mucho al tema de la baja de precios en los petróleos ante la economía que está viviendo el Banco Central Europeo, las economías y la moneda, el euro en su conjunto. Se esperaba ya este anuncio. Hoy las primeras planas internacionales hablan del plan económico que tendrá de aquí y al próximo año el Banco Central Europeo. No saben cómo pararlo, ¿verdad? Parar el hundimiento económico europeo. Oye, un comentario de Ana Carranza, es que regresando al tema del PRD, Ana Carranza nos escribe por Twitter. Claro, el señor Navarrete a nada le ha atinado, espero que enderece el camino, no sé a dónde nos lleva. Y también comenta, otro error del presidente del PRD queriendo imponer candidatos no aceptables en Guerrero. Entonces también comentarios de nuestro auditorio. Vamos con más información. Todo acto de violencia es condenable. Nuestra compañera de Guatemala, Susana Morzán, fue atacada por presuntos integrantes de la delincuencia. A continuación le presento los detalles de este hecho. La periodista Susana Morazán de Azteca, Guatemala, fue víctima de la delincuencia e inseguridad que se vive en las calles de aquel país. Se dirigía a su programa de televisión cuando fue interceptada por 4 delincuentes. Bajo mi vidrio, el tipo me agrede verbalmente y me pega en la boca y me dice que a ver si voy a seguir hablando las cosas que digo en el noticiero o haciendo reportajes, amenazándome. El golpe fue con un objeto metálico, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica. Ahí se descubrió que su situación era más grave de lo que pensaba. Me hicieron las radiografías y tengo una fractura lineal en la mandíbula. Entonces, por eso tengo un poco de dificultad al hablar. Fue intervenida quirúrgicamente y ya se restablece en el hospital. Susana conversó en el informativo 40 de la tarde con Pablo Iriart. Tenemos que darle un no rotundo a la violencia. Sé que el tema de la libertad de expresión es importante, pero también lo es mucho más, y como periodista lo he dicho, la seguridad de nuestra gente. Por lo que invitó a la gente a denunciar y a las autoridades a hacer su trabajo. Las denuncias no se queden engavetadas, porque por eso muchas personas no denuncian, porque están en procesos burocráticos. ¿Se trató de un asalto o de una reacción contra la libertad de expresión? Esto respondió. En estos momentos yo realmente no podría decirte con claridad qué fue, porque la mezcla circunstancial estuvo presente. Puede ser una cosa o la otra. Yo no responsabilizo a nadie. Incluso exoneró al gobierno. Yo no estoy culpando al gobierno, no estoy señalando a nadie. Puede ser que estos delincuentes están molestos conmigo porque los he puesto en evidencia. He mostrado cómo trabajan en esta área y esto puede ser algo determinante. Finalmente hizo votos porque estas y otras agresiones no queden impunes. Quiero creer que el sistema de justicia existe y es real en nuestro país, pero una cosa es que existe y otra cosa es que realmente se lleven las diligencias acá y apegadas a ley. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. La situación de violencia es un tema que tal vez aquí en México no le estamos poniendo atención a lo que está pasando en Guatemala, porque estamos también nosotros, con toda debida razón, enfocados en la violencia que vivimos nosotros. No alcanzamos a ver la magnitud. Claro. ¿Sí? De lo que es la violencia en otros lados. Sí. Que bueno, Guatemala es un país que durante muchísimos años ha tenido momentos que son terriblemente duros. Hoy Guatemala vive uno de esos momentos, quizás como no se había visto desde ya la parte final de las dictaduras en Guatemala. No es hoy una dictadura, es un gobierno democráticamente electo, pero se comportan con genes muy autoritarios. Y hay
mucha violencia política, que no se ve en las calles. Se ve el problema de la inseguridad, pero hay violencia política donde todo aquello que tiene una discrepancia con la línea oficial sí enfrenta problemas raros, por decirlo de alguna manera. Nuestra colega sale a decir abiertamente, ella no está culpando al gobierno. Entonces también yo creo que es lo que está diciendo ella. No, pero mientras no existe ninguna prueba, me parece que es correcto. Es correcto. Lo que sí sé, yo viví en Guatemala, tú hiciste muchos reportajes. Yo viví en Guatemala el año inmediatamente después de cuando salen los generales y surge el primer gobierno civil, te estoy hablando de 1989, 1990. Y sí, te digo, hay toda una generación de centroamericanos que vivieron las guerras centroamericanas que en este momento están sufriendo las secuelas. O sea, son como secuelas generacionales. Y es importante señalar eso, porque la violencia que vivimos en México, eso no lo podemos decir que es una violencia que esté ligada a la guerra. La centroamericana sí. Sí, la centroamericana. Los maras salvatruchas en El Salvador y Honduras son un subproducto de las guerras en Centroamérica. Sí. Y también Guatemala es víctima de la violencia mexicana. Los Zetas tenían controlados la parte de Petén y hay que recordar que tuvieron que declarar estado de sitio en la parte norte de Petén, en la parte norte de Guatemala. ¿Por qué? Porque entraron un grupo de Zetas a matar a 27, 28 personas. Uno entra el Petén, que es una selva tropical espectacular, y de repente se abre la carretera de doble sentido a una autopista de 4 carriles, que dura como 3 kilómetros, que es esa autopista pues donde aterrizaban los aviones con la droga de Colombia. Y vamos con un tema histórico. Fue en la década de los 60 que Estados Unidos rompió sus relaciones con Cuba. Ayer se dio el primero de 2 encuentros que buscan acercar a ambas naciones. Tuvieron que pasar más de 50 años para que Estados Unidos y Cuba retomaran el diálogo. Ayer en La Habana, representantes de ambos países abordaron diversos temas sin que llegaran a un acuerdo concreto. La política migratoria cobró importancia en la conversación. Norteamérica reiteró su postura de mantener la ley de ajuste cubano, la cual está vigente desde 1966. Esta permite a los originarios de la isla que llegan a territorio estadounidense solicitar la residencia permanente un año después de ingresar a este país, mientras que los interceptados en el mar son devueltos a Cuba. Por su parte, el gobierno cubano rechazó la permanencia de esta ley al considerar que es el principal incentivo a la inmigración ilegal y el tráfico de personas hacia Estados Unidos. También consideraron que la política pies secos, pies mojados alienta a profesionales de la salud cubanos a abandonar sus misiones en terceros países, lo que es una reprochable fuga de cerebros que va en contra de los acuerdos migratorios. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oiga, en México nunca diríamos una reprochable fuga de cerebros, porque asumimos que una parte fundamental de la política del Estado es poder permitir que un número importante de personas puedan irse a vivir a Estados Unidos. Y ayer en el inicio de las pláticas, ahora, fue la problemática entre ambos. No, pero esa porque no es una política de Estado. No, a ver. Ni es una política de gobierno. ¿Qué sucede? ¿El permitir la fuga? Pero lo permites. O sea, no es que se esté tratando... A ver, tú tienes médicos entrenados aquí en México, enfermeras entrenados aquí en México. ¿Tú crees que el gobierno mexicano hace algo para que se queden en México? Puede haber una negligencia, pues, pero no es un permiso. Intercambio, no es permiso. Intercambio de Eso es lo que digo. Lo que digo es el cambio de verbo. Sí. O el cambio de palabra. ¿No? Negligencia no es se vuelve política de Estado, my love, mi querido, mi estimado. Así vamos a acabar con No, negligencia se vuelve política de Estado. No hay una política de Estado, ni hay una política de gobierno que lo que hace es llevarte y sacar. No, es política de Estado. O sea, tenemos que permitir que toda esta gente emigre a Estados Unidos porque tendríamos instabilidad en el país. Eso ha sido la posición del gobierno de México. Por eso hablan de qué bueno que están regresando las remesas. Es lo que mantiene vivo el Es un lugar común lo que acabas de decir. Que en 20 segundos no se puede. Falacia. Sí. Yo aprovecho los tiempos de ya nos tenemos que ir. Estás mal, Raimundo. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta mañana. Buen día.
meses sin intereses, tasas de interés. ¿De qué se tratan estas herramientas que nos ofrece el sistema financiero? ¿Cómo hacerlas un buen aliado? De esto y más vamos a platicar el día de hoy con el licenciado Marco Carrero. Él es especialista en el sistema financiero. ¿Cómo ser útil esta herramienta de meses sin intereses? Primero que nada hay que entender que la tarjeta de crédito es un medio de pago, no es un ingreso adicional. Entonces, a partir de ese punto de partida hay que ver cómo utilizar ese medio de pago. Y entonces, si te ofrecen meses sin intereses, hay que tomar esa opción como un argumento de venta, un argumento de colocación de crédito que puede o no ser beneficioso para ti si es que tú vas a saber cuándo utilizarlo. Meses sin intereses es simplemente dividir el importe de tu compra entre determinados periodos. Pueden ser 6, 12, 18, 24 meses, llega a haber hasta 36 meses en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento se adquiere, en qué momento se utiliza esta herramienta y en qué momento no? Básicamente depende del objeto del crédito. Es qué vas a comprar a meses sin intereses. Si vas a comprar algo que necesitas, pero algo para lo cual no tienes el dinero ahorita, es una excelente opción de que te conviene utilizar meses sin intereses. Si, por ejemplo, en tu coche tienes las llantas no en muy buen estado, vas a salir de carretera, pues requieres cambiar llantas. Entonces, si no tenías prevista esa compra de llantas, la opción de meses sin intereses sin duda te conviene mucho. Ese es un ejemplo de cuándo sí. Ahora, ejemplos de cuándo no. Si quieres comprarte tu quinta camisa azul, por supuesto que no te conviene usar a meses sin intereses, pero si tú vas a una tienda, seguro te van a ofrecer la camisa X, Y o Z a meses sin intereses y tú vas a creer que te están ayudando a cumplir tu satisfacción porque es a meses sin intereses. Es un hecho que va a haber una fuerte oferta de planes a meses sin intereses. Lo importante es que cada uno de nosotros decidamos cuándo sí utilizarlo y cuándo no utilizarlo. Sí, en concreto, aquí algunas alternativas. Usted decide cómo utilizar mejor su dinero. Solo recuerde que la tarjeta de crédito no es dinero adicional al de usted, sino un recurso que le permitirá salir de apuros.